Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal Arte en tus manos. Hoy les traemos un proyecto doble para que ustedes decoren ahora en temporada de Halloween. Así que acompáñame hasta el final y no te pierdas nada de este video. Y los materiales que vamos a utilizar son 2 metros de cordón country en color negro de 6 milímetros calibre 5 o 6 milímetros, un trozo de goma eva, puede ser blanca o blanca escarchada, un trozo pequeño, ojos de estos ojitos locos que se mueven, vamos a necesitar 2 pares, silicona caliente, de estos alambritos con los que viene el pan, que amarran las bolsas del pan, o cualquier alambrito que tengas disponible, así vamos a necesitar. Limpiapipas de color naranja, unas 6 limpiapipas, una esfera número 11, esta esfera recuerden cómo tomamos la medida, desde la unión hasta el otro lado nos da 11 centímetros, entonces una esfera número 11 de icopor por expandex, 2 palitos de brocheta, rotuladores de color negro, rojo, cúter tradicional del grueso, tijeras, un poco de tela de fique o de costal, también fieltro en color piel, rojo, amarillo, un poco de tela de jean, puede ser un jean viejo, un pantalón viejo que tengas, recortamos un pedazo de tela y también tela a cuadros de roja y blanca. Bueno amigos, con todos nuestros materiales comencemos nuestro proyecto. Bueno amigos, para comenzar lo primero que debemos hacer es partir la esfera a la mitad por toda la marca de la unión. Entonces lo que hacemos es tomar el cúter y con mucho cuidado vamos a partir la esfera a la mitad, sosteniéndola muy bien y con mucha precisión y con mucha calma vamos a partirla a la mitad. Bueno, ya queda la esfera partida a la mitad, entonces vamos a utilizar una mitad, la otra la vamos a guardar para el otro proyecto. Entonces con una sola mitad lo que vamos a hacer es tomar el cordón y vamos a comenzar a pegarlo desde el centro en la parte superior y vamos a ir girando la bola para ir enroscando la cuerda o el cordón para cubrir totalmente la media esfera y después abajo también. Listo amigos, entonces vamos a comenzar, aplicamos silicona en un extremo y con mucho cuidado vamos a comenzar a pegarlo para no irnos a quemar. Entonces primero pegamos, esperamos que seque y cuando ya esté seco entonces comenzamos a girar. Recuerde que la silicona no la debemos aplicar tan caliente sobre el icopor o el por expandex porque se nos va a derretir. Entonces debemos estar desconectando o apagando la pistola, o cuando la aplicamos podemos comenzar a soplar para que este no esté tan caliente y nos vaya a derretir la esfera. Listo, este es el procedimiento, lo voy a hacer y vamos a ver cómo queda. Bueno amigos, como pueden ver, aquí ya terminé de enrollar el cordón en la parte de arriba de la esfera. Ahora continuamos con esta parte de abajo. Es opcional cubrir la parte de abajo si quieres hacerlo. Entonces continuamos aplicando silicona y vamos enrollando en espiral hasta completar la parte de abajo que quede cubierta. Si no, entonces lo cortamos aquí y con un encendedor sellamos la punta para que no se nos vaya a dañar. Listo amigos, continúo aplicando acá la silicona así, de esta manera, y vamos a continuar enrollando el cordón en espiral. Miren amigos, así queda ya totalmente cubierta la media esfera. Ahora lo que vamos a hacer es tomar el trozo de goma eva y de este vamos a recortar unos dientes, unos pequeños dientes para pegarlos en esta parte. Entonces con la silicona simplemente vamos a aplicar un poco y a fijarlos aquí en esta parte.
así. Y vamos a pegar los ojos también. Un ojo aquí. ¿Sí? Ahora tomamos el limpiapipas y vamos a hacer unos pequeños dobleces de esta manera. Vamos a recortar y lo vamos a pegar aquí. Así. Y por último tomamos 4 limpiapipas que van a ser las patas. Las alineamos bien y las doblamos en el centro. Vamos a buscar el centro para tener una guía donde pegarlas en la parte de abajo. Listo. Tenemos una guía más o menos. Aquí vamos a aplicar la silicona y las vamos a sostener en esta parte de abajo. Aplicamos suficiente para que no se nos vayan a despegar. Así. Tratamos de fijarlas bien. Hay que tener cuidado de no irnos a quemar. Podemos ayudarnos con las tijeras. Esperamos a que seque. Miren amigos, y así queda ya lista la arañita para decorar las fiestas, nuestras casas ahora en esta temporada. Un adorno sencillo, fácil de hacer. Listo amigos, ahora vamos a elaborar el otro. Entonces con la otra media esfera lo que vamos a hacer es tomar el fieltro. Vamos a medir la esfera hasta la parte de atrás y vamos a recortar un círculo que nos abarque para cubrir esta esfera totalmente. Entonces vamos a tener en cuenta acá más o menos, vamos a dejar hacia afuera unos 3 centímetros y vamos a comenzar a dibujar el círculo. De haber cortado ya el círculo en el fieltro, lo que vamos a hacer es tomarlo por el frente, lo vamos a centrar y vamos a comenzar a pegarlo doblando y aplicando silicona. Vamos aplicando la silicona, lo debemos tener centrado en la tela, en el fieltro, y vamos a ir pegando primero las 4 puntas, esta, después esta, así, en esta secuencia. Y después de que hayamos pegado estas 4 piezas, entonces vamos a tomar las esquinas y vamos a aplicar silicona también para lograr llevarlo hacia el centro. Miren, cuando ya tengamos esto así pegado, miren cómo queda. Entonces ahora vamos a tomar los 2 palitos de brocheta y vamos a armar una cruz. Pero entonces hay que tener en cuenta que un palito de estos va a ir pegado por la parte de atrás aquí a lo que es la cabeza. Entonces, teniendo en cuenta esta distancia que va a ir detrás de la cabeza, entonces vamos a armar el cuerpo del espantapájaros. Entonces lo podemos marcar dónde va a ir. Aquí sabemos que de ahí para arriba va la cabeza y aquí va a ir amarrado, más o menos buscamos la mitad, podemos marcarlo para tener una guía,
y allí en esa parte con los alambritos que les había mencionado vamos a amarrar así. Después de amarrar con este alambre también podemos aplicar silicona si quieres asegurar un poco mejor esto. Podemos amarrar así, utilizar dos para darle un mejor agarre. Bien. Lo apretamos bien y esto le va a dar más firmeza al cuerpo. Y podemos también asegurar con silicona si ustedes desean. Lo podemos aplicar así, de esta manera no se nos va a soltar. La dejamos secar y continuamos. Cuando ya la estructura del muñeco esté bien asegurada, lo que vamos a hacer es hacerle la ropa al espantapájaros. Entonces para esto vamos a tomar la tela de jean y la de cuadros y vamos a sacar unas piezas con estos moldes que yo les voy a dejar. Estos moldes ustedes los pueden ubicar en la descripción de este video, les voy a dejar el enlace para que ustedes ingresen y lo puedan descargar. Bueno amigos, entonces con estos moldes vamos en la tela de jean a cortar estas piezas. Vamos a sacar dos piezas que son las del pantalón, acá están, y esta pieza que se ve como una cruz es para la camisa, que es esta de acá. Listo. Esto si ustedes quieren lo pueden armar con aguja e hilo o también así con silicona. Yo lo voy a armar con silicona, es más rápido y también se puede. Bueno amigos, entonces esta cruz tiene una parte más angosta y otras más anchas. Entonces, estos lados anchos son los que van a armar la manga de la camisa. Y la parte angosta es la de la parte de abajo de la camisa. Entonces, vamos a buscar el centro de esta cruz y vamos a perforar para insertar este palito. Así. Vamos a insertar, como les dije, buscamos el centro para que la camisa quede introducida y se nos vea así de esta manera. Entonces antes de pegarla, antes de asegurar esto, debemos tomar un poco de tela de pique o la de costal y vamos a cortar un trozo que nos dé hasta aquí y que quede sobrando. Es para armar las manos. Entonces nos vamos a dar cuenta así al enrollarlo un poco. ¿Okay? Entonces aproximadamente son unos 5 centímetros de tela la que vamos a necesitar, o de este fique. Con estos 5 centímetros ya nos queda bien para armar las manos. Y vamos a tener en cuenta de que debe quedar por dentro de la manga de la camisa. Entonces vamos a cortar por acá. Miren, así. Y esto lo vamos a pegar con mucho cuidado con silicona en la parte interna. Le vamos a dar vuelta y la parte del extremo lo vamos a dejar así. Queda pegado. Miren cómo ya queda bien fijo. Ahora lo que hacemos es quitar un poco de las puntas, un poco nada más para que quede más deshilachado. Le quitamos un poco de estas hebras. Listo, y nos va a quedar así. Ahora sí podemos comenzar a armar la camisa. Entonces con silicona también podemos armarla. Aplicamos aquí y vamos a fijar.
así de esta manera, como es country, podemos llamarlo, es de estilo country, entonces nos queda así un poco deshilachado, no importa, se ve bien. Vamos a pegar esta parte y después vamos a armar el overall de la misma manera. Ok amigos, ahora para pegar el overall, entonces comenzamos con la parte de atrás pegando las tirantas, un extremo nada más, aplicamos una gota de silicona aquí en los extremos y queda así en la parte de atrás. Listo. Ahora en la parte de adelante, para que coincida, simplemente vamos a aplicar también una gota de silicona en el overall y vamos a pegar así. Una tiranta primero y después la otra. Como ustedes pueden ver, con el rotulador le hice unos detalles, simulé las costuras de la ropa del jean. Con el rotulador le hice puntos en todo el contorno y aquí le pegué un bolsillo también y le hice como la especie de costuras. Listo, cuando ya esté acá pegada las tirantas, entonces ahora vamos a pegar viendo que coincida el overall en la parte de atrás y aquí en la parte de adelante. Entonces aquí vamos a comenzar desde este punto, no es necesario que lo peguemos por la parte de atrás acá, sino desde esta curva. Aplicamos un poco de silicona aquí en la curva, la hacemos coincidir, dejamos que quede así, libre este pedazo, solo aquí en la punta, y ahora sí podemos comenzar a pegar hasta acá abajo. Pero entonces antes de terminar vamos a pegar solo hasta esta parte. Así. Aplicamos la silicona acá, unos 2 centímetros, 3 centímetros antes de terminar paramos. Debemos tener en cuenta también que cuando estemos pegando esto no se nos vaya a pegar la camisa que quede suelta. Okay. Y aquí en esta parte que dejamos libre es para hacer algo parecido con lo que hicimos con las manos. Entonces también vamos a tener en cuenta, vamos a cortar, vamos a darle un grosor de 5 centímetros también, igual que los brazos, más o menos 5 centímetros, 4 centímetros, y vamos a cortarlo más o menos a 10 centímetros para hacer los pies. Miren, retiramos acá y podemos doblar así para que nos quede algo así. Necesitamos hacer una especie de escoba, como las escobas, así, y lo vamos a pegar en esta parte antes de terminar. Miren amigos, aquí en la parte de abajo aplicamos acá la silicona, levantamos, lo vamos a sostener y después vamos a continuar pegando aquí en el borde, así amigos. Miren amigos, así queda, ya quedó completamente pegado y con el palito de soporte en el centro. Ok, ahora vamos a trabajar en la cabeza del muñeco. Entonces lo que vamos a hacer es tomar los ojos y los vamos a pegar también. Aquí están los ojitos locos que se mueven, igual que con la araña. Aplicamos un poco, los vamos a fijar así. De esto hay que aplicar poco y soplarlo. Recuerden que se puede derretir. Tratamos de colocarlos centrados.
con el rotulador vamos a hacer la boca, vamos a hacer así unas rayas para hacer la boca. Con el rotulador rojo hacemos la nariz, nos queda de esta manera. Y ahora para continuar vamos a hacerle el sombrero. Entonces el sombrero vamos a cortar dos piezas de estas que también están en el molde. Estas dos piezas las vamos a unir con la silicona y después vamos a pegar sobre esta tela de fique. Listo, cuando ya tengamos el gorro unido, pero en la parte de abajo lo dejamos así despegado para dar la forma del gorro del espantapájaros. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar silicona por un lado y lo vamos a pegar así directamente en la tela de fique. De esta manera aplicamos y después de que esté bien pegado y se haya secado, así de esta manera aplicamos la silicona. Lo retiramos de la superficie donde lo hayamos pegado porque la silicona se pasa. Y vamos a cortar dejando medio centímetro, no lo vamos a cortar a ras, sino dejando medio centímetro así. Necesitamos que se vea rústico. En esta parte podemos dejarlo un poco más largo y retirar algunas hebras para que nos dé esta apariencia así. Bueno, antes de pegar el gorro quería mostrarles que aquí elaboré un girasol o una florecita cortando del fieltro amarillo y del rojo. Entonces del rojo corté un círculo, hice una bolita y de la flor aquí también va a quedar el molde, ¿no? Para pegársela aquí en el gorro. La pegamos en el gorro para darle un poco más de vida, ampliar la decoración. Y antes de pegar el gorro en la cabeza, entonces debemos asegurarlo en el cuerpo. Entonces aquí vamos a tener en cuenta que nos quede derecho y vamos a aplicar la silicona abundante silicona y lo vamos a sostener fijándonos siempre que la cara o el rostro quede derecho y que nos quede aquí unido a la camisa. Sostenemos, esperamos a que se seque y después podemos introducir el gorro y pegarlo. En la parte de atrás del gorro lo dejé un poco más largo para que cuando lo coloquemos nos tape más esta parte. Entonces, si ustedes desean, aquí pueden aplicar más silicona para introducir el gorro, y en la parte de adelante aplicamos otro poco y con cuidado lo vamos a introducir de esta manera. Lo acomodamos que nos quede derecho y nos va a quedar así. Bueno amigos, y así quedan terminados ya los personajes para que los disfruten y para que decoren los lugares que ustedes prefieran. Espero que les haya agradado el proyecto y los esperamos en un próximo video aquí en Arte en tus manos. Un abrazo fuerte para todos.